Querido hermano director y demás hermanos de la comunidad, estimados profesores, señora presidenta y demás miembros del AMPA, compañeros de junta directiva y socios, señoras y señores, amigos todos. Ante todo, buenas noches y gracias por su asistencia. En el marco de esta Semana Cultural Lasaliana, nuestra Asociación de Antiguos Alumnos aporta la conferencia que en breve tendremos ocasión de oír a cargo, como no podía ser de otra forma, de un antiguo alumno lasaliano, socio de nuestra asociación, a cargo de don Eduardo Domínguez Lobato Rubio, a quien me honro en presentar. A los que ya tenemos cierta edad, citar a Eduardo Domínguez Lobato nos suena a periodismo, a poesía, a literatura, a flamenco, a compromiso, en definitiva, con la cultura en general y con la de nuestro pueblo en particular. Como quiera que al parecer eso de la genética funcione, Eduardo Domínguez Lobato, padre de nuestro orador y también antiguo alumno lasaliano, transmitió a su hijo no solo un importante legado cultural material, sino que también todas esas inquietudes que le ocuparon y preocuparon durante su vida y que le hicieron ser, sin ningún género de duda, un referente cultural de Sanlúcar. Por ello, creo, nuestro orador tomó el testigo de su padre, ampliando sus miras, sus preocupaciones, su ámbito y sus inquietudes. No de otra manera se puede entender que, a pesar de su todavía joven vida, Eduardo Domínguez Lobato Rubio sea abogado y licenciado en Ciencias Económicas, miembro de la Comisión de Colegios Mayores de Madrid ante el Parlamento de Estrasburgo en 1986, miembro de la Comisión de Colegios Mayores de Madrid en la confraternización con la Universidad de Roma en 1987, miembro de la Comisión de Colegios Mayores de Madrid en la confraternización con la Universidad de Múnich en 1988, colaborador del programa Protagonistas de Punto Radio Sevilla, pregonero de Nuestra Señora de la Caridad, pregonero de Nuestra Señora de las Montañas de Villamartín, pregonero de las fiestas La Florida de Madrid, ganador de la Flor Natural Fiestas del Guadalquivir, mantenedor de las fiestas de exaltación al río Guadalquivir, ganador de certámenes de poesía y relato breve, entre ellos Premio Cuentos El Corte Inglés de Madrid, Ciudad de Arjona, Ateneo de Sanlúcar, Ciudad de la Línea, colaborador en revistas culturales de Colegios Mayores de Madrid, colaborador del periódico digital esahora.es, editor del magazín cultural Eduardo Domínguez Lobato, presidente de la Fundación Eduardo Domínguez Lobato, patrono secretario de la Fundación Puerta de América y director del programa Sanlúcar, la Puerta de América, en Atlético Sanluqueño Radio. Como verán, el currículum no es baladí, pero yo quiero creer que todas esas actividades realizadas y que realiza Eduardo tienen, no sé en qué porcentaje, y con independencia del factor genético, un origen, una razón de ser que yo sitúo, porque así lo estimo, en la formación recibida en sus primeros años, en la formación recibida en este mismo colegio. Siempre he mantenido, y no creo que sea nada original, que La Salle imprime carácter, que los que hemos tenido la suerte de estar en sus aulas somos de otra pasta. No sé si mejor o peor que la de los que se han formado en otros ámbitos, pero sin lugar a dudas, diferente. Y sin que me aprieten, y es una opinión muy personal, mejores. Mejores porque hay una escala de valores que no creo que esté escrita, que los lasalianos manejamos y que nos diferencia de los demás. Y creo también, sin temor a equivocarme,
que Eduardo es una buena prueba de eso. Cuando quieras, tienes la palabra, Eduardo. Pues, hermano director, muchas gracias. Rafael Rey es compañero, buen amigo y un presidente de esta Asociación de Antiguos Alumnos que no en vano va a llegar a demostrar por qué son necesarios los antiguos alumnos en instituciones como esta. Muchísimas gracias, sin duda, por tu presentación cariñosa, afectuosa, cercana y entrañable. Muchas gracias también porque ha citado a mi padre, que, como no, era también antiguo alumno de La Salle y claro, que nos ha dado carácter a todos este colegio. Nos ha dado carácter ya por el edificio singular, porque San Francisco es una representación material y patrimonial para Sanlúcar y porque los hermanitos de las escuelas cristianas pues han sido siempre también un apoyo para esta ciudad nuestra de Sanlúcar. No en vano, antes hemos tenido un programa de radio con el hermano director y hablábamos de esa época en la que se hizo una exposición de cuadernos, de caligrafías, de recuerdos de cuentas, de dibujos, de cómo los alumnos de este colegio hacían las cosas. No es que las hicieran ni mejor ni peor que ahora, las hacían de manera distinta y imprimían carácter para los propios alumnos y para la sociedad de Sanlúcar que los recibía, porque era notorio y constante que los trabajos, los puestos de desempeño que se desarrollaban en Sanlúcar y fuera de Sanlúcar eran muy valorados esos alumnos que partían de La Salle por cómo hacían las cosas y cómo habían desarrollado su trabajo. Y no en vano, pues aquí hay muchos antiguos alumnos de La Salle y será por algo que uno quiera seguir viniendo a este centro educativo, que quiera seguir disfrutando de sus instalaciones. También hablábamos con el hermano director antes de que, claro, ya no son las tecnologías, las ausencias de tecnologías que teníamos en nuestra época. Ahora ya todo está mucho más ordenado a través del ordenador, con medios digitales, con imágenes, con diapositivas, con mucha presencia técnica. Pero bueno, nosotros también hemos disfrutado y hemos aprendido muchísimo y hemos aprendido a leer y hemos aprendido a versificar, a construir oraciones, a saber hablar, a saber escribir. Y no teníamos ni teléfonos móviles, ni ordenadores, ni portátiles, ni Internet, ni WhatsApp. No teníamos nada de eso, pero Rafael lo ha dicho. Sobrevivimos en la sociedad que nos está tocando vivir y nos estamos adaptando a las nuevas circunstancias, pero siempre con un conocimiento firme y profundo que nos ha dado la educación a lo largo de nuestra vida. Por supuesto, la educación aquí en La Salle. Al principio yo le he pedido al hermano que me dejara subir las escaleras para recordar cómo eran esas clases donde desde primero hasta octavo disfrutábamos, entre comillas, de este colegio. He subido y he recorrido todas esas clases que ahora son de primaria. Antes allí estaba séptimo y octavo, pero ahora son de primaria, pero las clases no han cambiado. La pizarra sigue siendo la misma o a mí me ha parecido la misma. Al final de esas clases nosotros hacíamos unos ejercicios de lectura, el hermanito nos sacaba y hacíamos unos corros. Y en esos corros iniciábamos nuestras primeras lecturas. E intentábamos no solo pronunciar, sino enterarnos de lo que nos estaba contando el libro. Bueno, ya con los e-books, los libros dicen que se van a perder. Yo no lo creo. La satisfacción que produce seguir hojeando, subrayando y anotando un libro, esa familiaridad que te da el contacto físico y tangible con algo que lo puedes tener en la mesilla de noche, pues el ebook está muy bien y eso es así y tendrá su recorrido, como no, sobre todo para la gente nueva, pero los libros que podemos tocar, llevárnoslos a la playa, al tren, al coche, a tomar café con ellos y subrayarlos
garabatearlos, darles muestra de que hemos pasado por ellos. Los libros, si están nuevos, realmente quiere decir que no les hemos sacado todo el partido. Eso no quiere decir que los estropeemos, pero subrayar un libro, anotarlo, poner nuestros pensamientos a pie de página, hacer notas, quiere decir que el libro ha formado parte de nosotros, porque si el libro no forma parte de nosotros, es un adorno. Y hay una diferencia abismal entre una mesa de camilla, un quinqué, una lámpara de mesa o de mesilla de noche y un libro. El libro es que lo hemos asimilado, lo hemos hecho propio, lo hemos hecho personal y, sobre todo, dicen, hay que leer mucho. Bueno, sí. Hay que leer mucho, pero sobre todo hay que pensar mucho sobre lo que se lee. Eso es lo fundamental, que no haya prisa en leer ni 100 hojas ni 250, que uno disfrute con una cuartilla, con media página y que se pare y que piense qué es lo que está ahí escrito y qué tiene que ver conmigo, qué información me llega y qué información puedo yo sacar a posteriori de ese libro. Eso es hacerlo nuestro. Eso nos lo han enseñado aquí en este colegio. Y nos lo han enseñado cuando, al parecer, no tenían mucho sentido. El hermano director nos ha dicho antes también que el problema que encuentra con la juventud es ¿qué pretendemos nosotros decir hoy? ¿Cómo somos? Pues como nos han educado, como hemos tenido un entorno, y la educación forma parte hasta el minuto anterior a haber entrado en esta sala. Todo eso ha formado parte de nuestra educación y de nuestro bagaje que vamos asimilando en cada momento. Y claro que somos distintos por cómo nos han educado o cómo hemos asimilado esa educación. El hermano nos decía antes que los chavales se preguntan ¿y para qué voy a utilizar yo una raíz cuadrada? ¿En qué me va a servir a mí en mi vida? Si la gente que tiene más formación, universitarios, gente en puestos de formación profesional, no encuentra trabajo, ¿qué hago yo ahora estudiando una raíz cuadrada? ¿O por qué saber leer o escribir más o mejor o saber expresarme me va a abrir la vida? ¿Y cómo se le explica eso a un chaval joven? Es difícil explicarlo. Lo único que podemos pretender, él también me lo ha dicho antes, es que con cariño llegue a la conclusión esa juventud de que lo hacemos porque es un bien y porque los más viejos nos hemos dado cuenta que esa es la realidad de las cosas y que a una cierta edad tenemos que hacer caso a lo que nos dicen, sobre todo teniendo en cuenta de dónde viene y quién nos lo dice. Si tenemos la certeza de que quien nos lo dice lo hace con buena voluntad, pues a esas edades no podemos pretender comprender ni mucho menos el universo que nos rodea, pero sí tener seguro que nos va a valer. ¿Por qué digo esto? Pues entre otras cosas porque cuando dábamos en esa clase de octavo, que yo también quisiera citar a don Elías, que fue un profesor mío de aquí de literatura fantástico, donde nos enseñaba la versificación, nos enseñaba los octosílabos, las décimas, los cuartetos, los tercetos, los sonetos, los versos grandes, los menores, los endecasílabos, y en esa época uno decía, me puede gustar más o menos, pero ¿para qué me va a servir esto en mi vida? ¿Para qué me va a servir hablar bien en público? ¿Para qué me va a servir redactar una carta más o menos bien? Bueno, pues hoy en día, y gracias a Dios, se está demostrando que la sociedad, nuestra sociedad, nuestros compañeros de viaje, lo están utilizando. Por ejemplo, antes, ¿cuántos pregones había al año? Pues había un pregón de la Virgen de la Caridad y poco más. Hoy tenemos pregones por todos los lados, de las hermandades de gloria, las de penitencia, la hermandad del Rocío, la exaltación del río Guadalquivir, la Virgen del Carmen, todas las hermandades tienen su pregón. ¿Qué quiere decir? Pues que hay personas que han decidido que les apetece construir un pregón, y Rafael sabe bien de qué hablamos, dedicarle mucho tiempo, Gloria también lo sabe, el tiempo que hay que dedicarle y el esfuerzo y lo pejiguera que se pone uno cuando está escribiendo algo, pero hay muchos compañeros conciudadanos nuestros que han decidido que quieren escribir y que quieren manifestar su versificación, su manera de expresarse, su oratoria y su retórica. Pues, ¿quién lo iba a decir cuando estábamos en octavo que esos versos, que esa métrica, que esa rima, que esa oratoria y que esa manera de construir un pregón, al fin y al cabo no fuese para unos cuantos en Madrid o en los tribunales o en el Parlamento, sino que lo íbamos a utilizar muchos y que íbamos a disfrutar de ello?
¿Qué demuestra eso? Pues que evidentemente esa formación que se ha recibido en un momento de la vida no tenemos cierto cuándo la vamos a rescatar de la mochila, pero que la vamos a rescatar es seguro. También es verdad que el planteamiento que nos hacemos en cuanto a nuestros éxitos o nuestros fracasos en la vida es porque los temporalizamos quizás erróneamente. Es decir, decimos, si yo he estudiado esto, me tiene que rendir frutos el año que viene. Si sé montar en bicicleta, tengo que ganar un premio dentro de 2 años. Si creo que he terminado una carrera universitaria, voy a tener que tener este puesto en 3 años. Y no funciona así la sociedad que nos rodea. Los tiempos generalmente no coinciden con lo que nos habíamos imaginado o con nuestra composición de lugar. ¿Eso quiere decir que hemos fracasado? Evidentemente no. Lo que quiere decir es que no nos ha llegado todavía el tiempo. Por ejemplo, ¿quién diría hoy que a los 40 años uno no puede empezar a pintar el óleo? ¿Quién diría hoy que a los 60 años no podemos empezar a estudiar la historia de Sanlúcar? ¿Quién diría hoy que incluso a los 70 años uno no puede pretender volver al gimnasio y hacer sus ejercicios de rehabilitación o porque disfruta con ello? ¿O porque uno no se va a dedicar a estudiar la gramática española, la literatura española, la historia? ¿Qué importa la edad? ¿Quién tiene hoy la medida del tiempo? No, porque incluso lo de las pensiones se nos ha desvirtuado. Antes nos decían a una cierta edad, "Buah, cuando yo llegue a los 65 años lo tendré todo claro, me jubilaré y haré lo que quiera". Eso ya no existe. Hoy vivimos al día, pero en cuanto a lo que hacemos diariamente y a cuál va a ser nuestro futuro. Y yo creo que eso no debe ser un agravante, un perjuicio, un problema. Al contrario, hay que mirarlo como una ilusión y que los proyectos que hemos tenido ralentizados, enfrascados o dormidos se pueden materializar y los ponemos poder encima de la mesa en cualquier momento de nuestra vida. Y de hecho hay muchos artistas, cantaores, escritores, a los cuales les ha llegado su éxito, porque realmente el problema es que uno sepa a dónde quiere llegar. Y les ha llegado a una edad, pues la que sea para cada cual. Es decir, que nosotros en la vida creo que simplemente estamos compitiendo contra nosotros mismos, ¿no? Es saber qué es realmente el propósito para el que estamos aquí y decir, bueno, yo, ¿para qué puedo valer? ¿O qué es lo que a mí me hace feliz? Claro que tenemos que sacar todos los días asuntos en la vida y resolver problemas y que nos distraen mucho de nuestros hobbies o de nuestros ideales. Pero también es verdad que en cierta manera se pueden compaginar, porque lo peor que nos puede llegar a nosotros en un momento determinado es la desesperanza. Y no lo debemos hacer porque tenemos buenas cabezas, tenemos formación, somos gente preparada, ya no digamos la gente mayor que está acostumbrada a muchísima más lucha, muchísimo más sacrificio, muchísimo más esfuerzo y sobre todo muchísima más paciencia para las cosas. Porque ahora los de mediana edad tenemos todavía relativa paciencia, pero la gente nueva de paciencia no tiene nada. O ve los resultados ya o todo es un verdadero fracaso y así te lo hacen ver. ¿Y qué hacemos? Pues lo que podemos hacer es tener claro de dónde venimos y qué sociedad es la que nos ha tocado vivir. A nosotros, afortunadamente, nos tocó vivir en un colegio como este que nos abría unas puertas hacia otro futuro. ¿Te estaban preparando? Por supuesto. ¿Estaban llenando la alforja de elementos positivos para que nos fuésemos haciendo mayores intelectualmente? Pues claro que sí. Y la muestra está en que, como ha dicho Rafael al principio, hemos ido dejando muestras de que queríamos volver al colegio y de que esto ha sido una entidad importantísima para nosotros, tan importantísima que la primera vez que yo leí en público fue porque había una obligación, que esa es otra. Ahora no se les puede obligar a la gente porque vas contra los derechos, y los derechos se tienen, pero las obligaciones también. Nos obligaban a hablar en público, nos obligaban a leer el Evangelio en la iglesia. Eso era un martirio
para los que nos poníamos por primera vez o en el atril del presbiterio o aquí arriba, ejercitando en una obra de teatro. Y tú te querías morir, porque no querías hablar y no querías decir nada, te querías esconder en la última esquina. Pero esa obligación que nos hicieron en ese día, lo que nos ha hecho es darnos cuenta de que, primero, no pasaba nada, segundo, podíamos hacerlo y tercero, ha sido absolutamente útil para nuestro futuro. Porque lo primero que valora, y eso lo sabemos todos, la sociedad hoy es la buena educación, la formación, la preparación, la cultura, por supuesto, y la buena educación. ¿Y cómo somos? Pues como nos han educado. ¿Y cómo nos ven la gente? Por la educación que tenemos. ¿Y eso es fácilmente maquillable? Yo creo que no. Es decir, hoy nos afanamos mucho por vestirnos, prepararnos, ponernos la corbata de rigor, acicalarnos un poco, las señoras mucho más. ¿Por qué? Porque es la imagen, la impronta, la impresión que damos en la calle y todos sabemos que tenemos que dar la buena. Y que de eso depende mucho de nuestro éxito, que nos acepten en un grupo, que nos acepten en la empresa, que nos acepten en nuestro equipo, en nuestra reunión de amigos, que nos acepte la colectividad y que nosotros nos sintamos orgullosos de ellos. ¿Por qué? Porque se ve y cuidamos la imagen, nos vamos a los gimnasios, nos preparamos. Sin embargo, la imagen interna, ahí ya patinamos un poco. Decimos, bueno, pero lo que llevo dentro no se ve. Y no es verdad. Yo creo que lo primero que se ve de una persona son los 3 primeros minutos hablando con ella. En esos 3 primeros minutos ves el maquillaje, ves si llevas los ojos pintados, los labios pintados y los zapatos sucios o limpios y brillantes de charol. Y también se te ve el fondo del alma. Luego, si estamos convencidos de que nos tenemos que preparar para asistir a la exposición en la sociedad y así lo requiere, ¿cómo vamos a dudar que nos tenemos que acicalar, maquillar, preparar y adornar por dentro? ¿Cómo nos tenemos que convencer para que estemos cada vez más claros de que nuestra mente es lo que nos va a abrir todas las puertas? Y como poco nos va a abrir las puertas de nuestra felicidad. Porque hay muchas veces que la gente se apasiona por coleccionar etiquetas, se apasiona por hablar del río Guadalquivir, se apasiona por los versos, por la fotografía, por la escritura, y te importa relativamente poco que a la gente le guste más o menos, pero tú eres feliz con eso. Y si tú eres feliz, harás más feliz a la gente que te rodea, de eso no cabe duda. Luego, si vamos aprendiendo cada vez más de nosotros mismos, que nos ha dado la prueba el propio colegio a través del tiempo, y cuando vamos llegando a relacionarnos con gente que también sabe cada vez aportar más y decimos, yo quiero parecerme a esto, ¿es copiar? No, pero es asumir unos determinados modelos. Si aceptamos que los modelos físicos, que los modelos existen, que la moda existe, ¿por qué no vamos a tener también unos reflejos personales, espirituales, intelectuales en los que fijarnos y decir, yo también quiero aproximarme a eso? Y es cuestión de tiempo. Es decir, que nosotros, yo creo que lo que no debemos es tener prisa para nada. Y la prisa la perdemos en el momento en el que el único reto que tenemos es de gustarnos a nosotros mismos, de estar satisfechos con nosotros mismos. Hay una cuestión que desde chico yo creo que nos la han marcado como con carácter peyorativo, y es no seas egoísta. Bueno, tendría sus matices, porque el ser egoísta quiere decir que quererse a sí mismo no es ningún pecado, yo no lo creo así. Quererse a sí mismo es saber valorarse, incluso a los que creemos en Dios, decir, ¿qué aprovecho yo de lo que la naturaleza me ha dado? Que a cada uno nos ha dado virtudes distintas, dispares, pero nos ha dado virtudes. Y es nuestra obligación ser egoístas, querernos y decir, bueno, ¿y yo? ¿Para qué estoy aquí?
¿Qué es lo que yo estoy aportando y qué me estoy aportando a mí mismo? Y evidentemente la sociedad en realidad no existe. La sociedad es una entelequia de gente que te cruzas por las calles. ¿Qué es la sociedad? Bien, pero el conjunto de los que formamos esta ciudad de Sanlúcar estará mucho más agradecido si los ciudadanos estamos convencidos, contentos de lo que hacemos. La impronta que nos ha quedado de esa época, por ejemplo, si nos trasladamos a las hermandades, para bien o para mal, la influencia que hemos tenido aquí, por ejemplo, en el caso nuestro del Cristo del silencio, de los pelos, porque íbamos todos los viernes a rezar y nos confesamos al lado del Cristo de los pelos, o del Santo Entierro. ¿Eso a qué ha conducido? Ha conducido a que nuestra manera de entender la religiosidad ha sido en gran manera, de una forma determinante, por cómo hemos sido educados aquí. Pero es que en el caso en el que alguien se haya creído que no fue bien educado, su reacción contraria, su ateísmo, su beligerancia ha partido también porque consideraba que eso no era propicio. Bien, bueno, hemos tenido una opción, unos las hemos elegido para un asunto y otros también las ha elegido y les ha influido esa educación para tener claro que no querían esa relación con nuestra Iglesia. Bien, absolutamente razonable. Pero es que si nos fijamos en cómo entendemos nosotros la democracia, pues también ha sido una influencia de nuestro colegio y de nuestro entorno, de cómo nos han educado. Lo que nosotros entendíamos por democracia en ese patio de ahí, no sé si eran las 11 de la mañana, no eran las 5 de la tarde, como aquel famoso Toreros, pero a las 11 de la mañana anunciaron en un recreo que Franco había muerto. Claro, para nosotros fue un momento de alegría, por supuesto sin connotaciones políticas, porque era un día en el que ya no había colegio. Eso nos lo decía el hermano director antes, que aquí se relaciona que cuando hay un acto extraescolar dicen, bueno, vacaciones, y no es exactamente eso. Pero volviendo al tema nuestro, en ese momento la democracia, o pasados unos años cuando se produjo la primera votación, nuestra educación, la que mi padre me había transmitido y la que nos habían hecho ver en las primeras clases y luego en el instituto, la democracia, el momento genial y feliz de ser demócrata era depositar una papeletita en una urna. Eso hace muchos años. Ustedes concluirán conmigo que con la formación, educación y transcurso de la sociedad hasta el día de hoy, ¿verdad que la democracia no es eso, solo para nosotros ya? Que los ciudadanos queremos otra cosa. La democracia de entonces no es lo que pedimos como democracia hoy. Hoy queremos estar mucho más cerca de nuestros administradores. Queremos que los administrados formemos parte de la administración directamente. Claro, que votemos, pero que se nos oiga mucho más frecuentemente que no cada 4 años, cada 2 o los que proceda. ¿Qué quiere decir? Pues que incluso los conceptos que estamos manejando como Iglesia, como clero, como religión, como Estado, como democracia, como ciudadano, los hemos ido adaptando según la formación y la educación que nos han ido dando o que hemos podido ir recopilando, o como las abejitas, que van de flor en flor y van sacando sus conclusiones y van atesorando ese patrimonio. Bien, pues si esos valores que nosotros creíamos que eran inmutables, como decir, yo ya tengo claro qué es lo que es la democracia, resulta que no, que al transcurrir de los años nos hemos dado cuenta que exigimos otra serie de cosas, quiere decir que nos ha servido la educación, ¿no? Quiere decir que cuando tenemos más información, más preparación y más consolidación de lo que nos rodea y de la cultura que tenemos, sabemos posicionarnos ante los demás mejor, sabemos decidir en qué consiste nuestra libertad o no. Hay veces que incluso cuando le dices a alguien, cuando has podido dar alguna clase, y lo decía el hermano también, ¿cómo le dices a un niño que esto le va a valer para el futuro? Pues simplemente
porque lo va a hacer más libre y va a tener más herramientas, más mimbre para utilizar en el futuro. Imagínense ustedes que a alguien hay que explicarle cómo es la broa del Guadalquivir y hay que explicarle cómo es el río y cómo es el coto. Y nos encontramos al nivel de la calzada. Bueno, tiene que hacer uno un ejercicio de teorización, le tiene que explicar en qué consiste un río, cómo es una barra, el coto de Doñana qué colores tiene, que hay unas arenas de por medio, que luego... ¿Por qué no lo ve? Porque tiene que hacer un ejercicio de fe. Sin embargo, si le decimos, no, pero usted se va a ir preparando, usted va a ir avanzando y nos vamos a ir al Hotel Guadalquivir y nos vamos a subir al tercer piso. Y desde el tercer piso vamos a seguir hablando de qué es la broa del Guadalquivir, de qué es el coto y de qué es el río. Pero ya estamos asomados a una ventana, ya no estamos al nivel de la calzada, sino que estamos en un tercer piso. Evidentemente nuestro interlocutor estará sacando conclusiones mucho más firmes, ciertas y verdaderas, porque está viendo algo, porque tiene una cultura, porque tiene una información y es capaz de decidir algo más que solo por lo que le habíamos dicho teóricamente desde la primera planta o desde la calzada. Bueno, y ahora ya si terminamos con una cerveza magnífica en camarote, que ya es lo mejor que un sanluqueño puede hacer por las tardes ahora en primavera, la imagen que tiene desde el piso número 12 es absolutamente definitiva en cuanto a que uno es libre para decir qué es el coto, qué es el verde, qué es el río y qué es el horizonte. No me lo tienen que explicar. O si me lo explica alguien, podré tener todas las bases suficientes para decir, oiga, no lo comparto. ¿Por qué no? Porque el verde que usted ve no es el verde que yo veo. Y como ahora tengo cultura, tengo información y tengo conocimiento y sé lo que es el coto, ahora vamos a hablar de tú a tú. Ahora vamos a decidir qué es el coto. Eso es la cultura, eso es la educación. Cuando a alguien se le dice abajo, ¿y para qué me va a servir a mí subir 12 pisos? Pues para ser más feliz, para ser más libre, para ser más independiente, para tener conocimiento de causa y poder mirar a la gente a la cara y decir, no me creo lo que me estás diciendo. Y no me lo creo porque lo he visto, lo he estudiado, o por lo menos tengo la capacidad de dialogar, de discutir y de rebatirte cosas. Eso es lo que pretende el colegio desde que llegamos aquí el primer curso. Decirnos, señores, que os vais a enfrentar a batallas. Le decían a Don Quijote, usted que se tiene que enfrentar a los gigantes. Don Quijote, por otra parte, era un fruto de su educación. El hombre había sido educado, no estoy dando un salto loco, no estoy dando un salto loco. El hombre había sido educado leyendo los libros de caballerías. Claro que estaba imbuido de qué eran los libros de caballerías. Y decía el hombre, pues yo quiero también deshacer entuertos con ese idealismo de la cultura o de la formación que había tenido. Bien, lo que ocurre es que cuando se enfrenta a determinados entuertos, pues los identifica mal. Los identifica mal porque cuando cree que hay un ventero que lo va a armar caballero, que por otra parte era de Sanlúcar de Barrameda, dicho sea de paso, es decir, que los cervantistas y los aficionados a Cervantes, o por lo menos al Quijote, debiéramos de seguir leyéndolo con pasión porque Cervantes, sobre todo, conocía muy bien las tierras de Sanlúcar y conocía muy bien los arenales Sevilla. No en vano, él había sido recaudador y trabajaba para coger dinero y especies y material y avena y trigo para las flotas de Indias. Luego, Cervantes conocía perfectamente nuestro pueblo. Ahora les voy a leer algo que escribí sobre las playas de Sanlúcar para que ustedes puedan tener idea de dónde venimos y por qué esta educación y por qué estos personajes nos han seguido sirviendo a través del tiempo. Pues a Don Quijote lo que le fallaba era la realidad, es decir, la información que tenía no le valía para enfrentarse a lo que él se creía que se estaba enfrentando. Y para eso tiene a un amigo escudero que es Sancho, que le dice, bueno, vamos a ver, es que lo que tú estás viendo no es exactamente lo que nos estamos encontrando. Y ahí viene la dicotomía en cuando uno dice, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué herramientas estoy utilizando? ¿Y con quién me voy a enfrentar? Y muchas veces, si te estás equivocando, hay una persona al lado que te dice, ojo, pero a lo mejor este destornillador no es lo que te vale. A lo mejor lo que te vale es llevar una bicicleta porque no estamos con un coche, sino que estamos subiendo una montaña y hay que subir en bicicleta. Es decir, que los compañeros de viaje en todo este proceso educativo pues son fundamentales porque nos ayudan también a deshacer muchas
ideas preconcebidas que tenemos. Le voy a leer esto de Sanlúcar, primero porque es nuestra tierra, segundo porque es una recreación, ustedes me lo van a permitir, pero es lo que se dio aquí en Sanlúcar. Y ustedes reconocerán, a lo mejor, a través de estos personajes que se dieron aquí en las playas, algunos que hoy podrían tener nombres y apellidos, pero que están camuflados. Pero si ustedes dan un recorrido por las playas, pues a lo mejor se dan cuenta de que no ha cambiado mucho la cosa. Habrán pasado 500 años, pero Sanlúcar sigue siendo prácticamente la misma. Permítanme. Y dice así: y playas de Sanlúcar, caballeros, señores y duques a caballo, y también follones, amadises y estiércol de titanes, espadachines, clérigos y capellanes, y además florisendos, endriagos, gandules, ganapanes, playas de Sanlúcar, de doctos navegantes, floridas señoritas y curas oficiantes, y además venteros, maritornes y zancajos malandrines, azacanes, muleros, tartaneros y pícaros playeros, muelle de Sanlúcar, oidores, contadores, soldados deshuesados y armados caballeros, y también rufianes, garambainas, mozuelas y jergones, 300 navíos, entre Bonanza y las Piletas, todo un imperio en este rinconcito marinero, 200 o más naos de mercancías, riqueza y porvenir, meses de carga entre despensas y gentío, entre recompensas y parabienes, entre encargos y tributos para nuestra tierra sanluqueña, y recuas, mulas andantes por las calles de Sanlúcar, toda una pintura, 1000 o 1500, no sé si más, recuas, calle Bretones, barrio alto, barrio bajo, cargamentos, despensas y bodegas por rellenar, comerciantes sin desmayo, entre serones, todo lo que hubiera y más, de aquí, de allá, todo para la mar, y gente, mucha gente en el trasiego, todo un imperio de gentes, desde tierras catalanas, desde las Vascongadas, con aires de Extremadura, de Guetaria, de Toledo, de Mérida o Alcalá, siempre Sanlúcar al fondo. Último recuerdo del navegante cuando milla tras milla en el agua, este trocito de tierra, último horizonte del continente, era Sanlúcar. Siempre Sanlúcar al fondo, o cuando el navegante enfilaba ya de vuelta con la ruta marcada en la carta náutica, siempre Sanlúcar al fondo. Siempre tierra a la vista con horizonte sanluqueño, horizonte en campanario de Santo Domingo, loma de Capuchino o la torre del homenaje, y campanas, campanas por la gloria de la vuelta, repique de campanas alegres, encieladas de por vida por el reparto de aquella mercadería, de los oros, de las conquistas acreditadas, de las tierras poseídas, campanas de bienvenida. Pero la flota no entra. Ruido y bullicio entre las gentes, desatinos, charlas apasionadas, nervios desde la amanecida, la flota no entra. Un día y otro, ¿será por el río? ¿Serán los vientos, mareas desfavorables, rocas enfurecidas? Río a veces malcriado y orgulloso, vanidoso y juguetón. La flota no entra. ¡Mal rayo me parta!, gritaban los cargadores. ¡Por Dios! No más desventura, hablaban los mercaderes. ¡Qué trastorno, qué tristeza! Que diera yo 1.000.000 por describilla, contaban escribientes y contadores. Al final, el río consentía y los pilotos de la barra encaminaban los navíos entre las espumas de la corriente y las siluetas de aquellos fondos amenazantes. Espumas blancas de este río, que era como una risa consentidora, bañada por el agua. Y luego decimos, qué buena gente somos los sanluqueños, agradables, hospitalarios, receptores, amistosos, amigables, abrazadores, informadores. ¿Cómo nos han educado? Así somos. En las playas de Sanlúcar, desde hacía muchísimos años, la gente aquí vivía con todos estos personajes, los de alta alcurnia y los de la baja, disfrutando de las riquezas que llegaban, pero llegaban con inmediatez. Y había gente, mucha gente, que sobrevivía de esas recuas, de esos favores, de esos escudos, de esas monedas de plata, que se ganaban por hacer el avío o por buscarse la vida en las orillas, entre las naos y con los comerciantes y mercaderes.
Nosotros estamos acostumbrados a sonreírle al extranjero, al forastero, porque la riqueza nos ha llegado siempre aquí, desde tierra y desde la mar, cientos y cientos de años. Claro que somos agradables, porque sabíamos que ahí estaba nuestro éxito como ciudad, en ser magníficos receptores y acogedores, y eso nos ha traído riqueza. Cuando en otra novela, por eso hacemos hincapié, y permítanme que sea reiterativo, que si decimos ¿por qué hay que leer a los clásicos? ¿Por qué hay que leer El siglo de oro? ¿Por qué hay que leer a Cervantes? Porque en otra novela espectacular que es Rincón y Cortado, ustedes la reconocerán como Rinconete y Cortadillo, en realidad es lo mismo. Están hablando de Sevilla, está hablando de Sanlúcar y está hablando Cervantes de esos tipos que se afanaban en buscarse la vida porque la educación que habían recibido era esa, pero esa vida les hacía sobrevivir y conseguir sus monedas de plata. Y eso es lo que sacaban adelante. Rafael me ha dicho que esto era una tertulia, una charla para darle contexto y sentido a la Semana de la Salle. Yo creo que simplemente, resumiendo, para que todos nos sintamos agradecidos por nuestro colegio, por la educación que hemos recibido, por la proyección que nos ha dado y nos está dando y nos dará para nuestro futuro, porque yo hoy, al subir a estas clases, ya he cogido nuevas inquietudes, nuevas virtudes y nuevas imágenes de mi colegio. Luego, hoy también yo he seguido siendo educado en la Salle de San Francisco. No fue un asunto de primero a octavo, es un asunto continuo, que es el mensaje que nos debemos dar a todos, que nos estamos educando continuamente. Y nos estamos educando también cuando vemos las fotografías de ese señor, que son absolutamente fantásticas y que también ha estado haciendo aquí en el patio de las rosas del patio, ¿verdad? Pues a cada momento, en cada instante que nosotros aprovechemos nuestra educación, nuestro entorno, a la gente que nos han rodeado, al patrimonio que hemos visto, a las ganas que nos dan por seguir luchando en concreto por nuestra ciudad con las herramientas que tenemos. José Pericache está ahí y sabe que con pocas herramientas, pero con mucha pasión, con mucha virtud y con mucha voluntad, se levanta el universo. Dice Descartes, pienso, luego existo. ¿Qué quiere decir eso? Es nuestra clave, nuestra formación, nuestra educación, lo que llevamos dentro de la cabeza. ¿Y que podemos conseguir cosas? Aquí hay 200 ejemplos sentados en los que manifestáis, queráis o no, de vuestros ejemplos y de las cosas que estáis materializando y haciendo cada día. Permítanme que para acabar yo les recite, porque es muy significativo y además ya breve, y con esto concluyo y no les doy más la lata y nos tomamos una cervecita, pero en homenaje también a mi compañero de profesión, Rafael, porque es un verso de José Zorrilla, ustedes lo van a conocer, pero es muy fuerte y nos dice cómo la gente estaba educado en la honra, en mantener la palabra, en cumplir con los compromisos adquiridos y encima utilizando testigos y en un juicio, pero no se asusten porque es muy bonito, es de José Zorrilla y es en verso. Y con esto acabo, pero por favor, vamos a disfrutarlo porque es una belleza, aunque tenga muchos años escrito, pero Zorrilla es Zorrilla. Y dice así: abreviemos de razones. Diego Martínez, mi padre, que un hombre ha entrado dentro mi aposento sabe. Y así, quien mancha mi honra, con la suya me la lave. O dadme mano de esposo, o libre de vos dejadme. Miróla Diego Martínez atentamente un instante y echando a un lado el embozo, repuso palabras tales: dentro de un mes, sin esmía, parto a la guerra de Flandes. Al año estaré de vuelta y contigo en los altares. Honra que yo te desluzca, con honra mía se lave, que por honra vuelve honra, hidalgos que en honra nacen. Júralo, exclamó la niña. ¿Más que mi palabra vale, no valdrá un juramento? Diego,
La palabra es aire. Vive Dios, que está tenaz. Dalo por jurado y baste. No me basta. Que olvidar puedes la palabra en Flandes. Voto a Dios, ¿qué más pretendes? Que a los pies de aquella imagen lo jures como cristiano. Del santo Cristo delante vaciló un punto Martínez, mas porfiando que jurase, llevólo Inés hasta el templo que en medio la vega yace, enclavado en un madero, en duro y postrero trance, ceñida la sien de espinas, descolorido el semblante, veíase un crucifijo, teñido de tanta sangre, a quien Toledo devota acude hoy a sus azares. Ante sus plantas divinas llegaron ambos amantes y haciendo Inés que Martínez los sagrados pies tocase, preguntóle: Diego, ¿juras a tu vuelta desposarme? Contestóle el mozo: sí, juro. Después llegó Inés y dijo: mujer, ¿qué quieres? Quiero justicia, señor. ¿De qué? De una prenda hurtada. ¿Qué prenda? Mi corazón. ¿Tú la diste? La presté. ¿Y no te la han devuelto? No. ¿Conocéis a esta muchacha? Ha 3 años, salvo error. ¿Hicisteis juramento de ser su marido? No. ¿Juráis no haberlo jurado? Sí, juro. Pues id con Dios. ¡Miente!, clamó Inés llorando, de despecho y de rubor. Mujer, piensa lo que dices. Digo que miente. Juro. ¿Tienes testigos? Ninguno. Capitán, id con Dios y dispensad que, acusado de durada de vuestro honor, tornó Martínez la espalda con brusca satisfacción, e Inés, que le vio partirse resuelta y firme, gritó: llamadle, tengo un testigo. Volvió el capitán don Diego, sentóse Ruiz de Alarcón, la multitud aquietóse y la de Vargas siguió. Tengo un testigo a quien nunca faltó verdad ni razón. ¿Quién? Un hombre que de lejos nuestras palabras oyó. Mirándonos desde arriba, ¿estaba sobre un balcón? No, que estaba en un suplicio, donde ha tiempo que expiró. ¿Luego está muerto? No, que vive. Estáis loca, vive Dios. ¿Quién fue? El Cristo de la Vega, a cuya faz perjuró. Pusiéronse en pie los jueces al nombre del Redentor, escuchando con asombro tan excelsa aplicación. Reinó un profundo silencio, de sorpresa y de pavor, y Diego bajó los ojos de vergüenza y confusión. Un instante con los jueces, don Pedro en secreto habló y levantóse diciendo con respetuosa voz: la ley es ley para todos, tu testigo es el mejor. Mas para tales testigos no hay más tribunal que Dios. Haremos lo que sepamos. Escribano, al caer el sol, al Cristo que está en la vega tomaréis declaración. Está el Cristo de la Vega, la cruz en tierra posada, los pies alzados del suelo, poco menos de una vara. Hacia la severa imagen un notario se adelanta, de modo que con el rostro al pecho santo llegaba. A un lado tiene a Martínez, al otro a Inés de Vargas, detrás al gobernador. Con sus jueces y sus guardias, después de leer 2 veces la acusada entablada, el notario a Jesucristo así demandó en voz alta: Jesús, Hijo de María, ante nos esta mañana citado como testigo por boca de Inés de Vargas, ¿juráis ser cierto que un día a vuestras divinas plantas juró a Inés Diego Martínez por mujer desposarla? Asida un brazo desnudo, una mano atarazada, vino a posar en los autos la seca y hendida palma, y allá en los aires: sí, juro, clamó una voz más que humana. Alzó la turba medrosa la vista a la imagen santa, los labios tenía abierto y una mano desclavada. Así nos han educado. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Vamos a proceder en este acto a Magnífico. Muchísimas que el gracias. hermano director te la imponga.
Ya la tienen, ¿no? Bien, después de oír las palabras de Eduardo, que realmente, bueno, pues nos han emocionado a todos, creo que denota que domina todo, ¿eh? Has pasado por Sanlúcar, por Madrid, por aquí, por todo, domina todo. Pues bueno, da también una idea de la educación. La educación para nosotros es importante. Sobre todo, hay dos aspectos que para San Juan Bautista de la Salle la educación era muy importante. Educación humana y cristiana. Creo que las dos cosas se ven claramente en tu persona. Así es. Así que queremos que durante mucho tiempo esto lo conserve. Por lo tanto, le vamos a entregar también un detalle para que conserve el tiempo y conserve la educación que le recibió aquí, que ha recibido en otros muchos sitios, pero que él ha sabido poco a poco irla conjugando para pues llegar a ser lo que es y darnos todo lo que nos ha dado esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pero aquí tienes,